Buenas, aquí apenas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio empezamos a explorar las cavernas, creo que en la tercera expedición de lo que llevamos de juego, pero nos pegaron una paliza y tuvimos que salir con el rabo entre las piernas. Para ser justo, no llevamos buen equipo y además metieron nuevas mecánicas con los enemigos de tipo de oleadas. También los enemigos tenían un montón de habilidades buenas, la verdad. Total, lo que aprendimos principalmente, las cavernas es mucho más difícil que las catacumbas, ¿vale? Parece que al principio va a haber que farmear en las catacumbas bastante. Y esto probablemente tiene pinta de ser también difícil porque solo aparecen dos misiones de nivel mediana, o sea que tiene pinta de ser jodido también. Pero bueno, hoy vamos a explorar el interior expuesto, que claramente también tiene pinta de ser más jodido que las catacumbas, porque además llevan una mecánica de día y de noche. Ayer, de hecho, aprendimos, porque nos salió en un tutorial, que obviamente en todos los lugares cuando acampas, como en el juego original, te pueden emboscar, excepto en el interior expuesto en misiones de día, ¿vale? Veis aquí pone que es de día, esta es por ejemplo es de noche, entonces en esta no. Y me habéis recomendado que si vengo aquí que sean misiones de día. No sé qué tanta diferencia habrá entre las misiones de día o de noche más allá de solo que te puedan emboscar o no. Probablemente haya más diferencias, pero hoy vamos a hacer una de día. ¿Cuál concretamente? Esta, ¿vale? Me interesa este avalorio. ¿Por qué? Mirad lo que pone. No pone 15% más de probabilidad de veneno, pone 15% más de daño de veneno, ¿vale? En el juego base, para los que os acordéis, en el juego base los avalorios de veneno o sangrado solo te daban más probabilidad de aplicarse, ¿vale? Contra enemigos que tengan gran resistencia. Entonces, por ejemplo, una médico a la peste era común ponerle un avalorio que le diese más probabilidad de veneno. Problema, que no te aumenta el daño, solo te aumenta la probabilidad de aplicarlo, ¿sabes? Entonces contra enemigos que tienen muy poca resistencia, que es usualmente contra los que los sueles llevar, ¿vale? Los sueles llevar a zonas donde sabes que van a ser útiles, esos avalorios son bastante inútiles, porque ya hay gran probabilidad de ponérselo al enemigo igualmente. Entonces este avalorio es muy bueno para la gente que hace veneno. Que de hecho, por ejemplo, este señor, Al Hexer, tiene una habilidad que pone veneno. Entonces es un 15% solo, pero si te pone 2... ya imagínate que llegas a, yo que sé, un 25% más de veneno. No sé el juego cómo lo tomará, pero un 15% ya de por sí debería actuar, ¿vale? Porque esto es una cosa del juego. El juego, cuando funciona con decimales, suele actuar a afectar a la alta, ¿vale? Por ejemplo, creo que no tengo ningún avalorio de curación, pero en el juego normal, si tú te ponías un avalorio que te da un 25% más de curación, no sé si hay alguno, mira, este por ejemplo de estrés, bueno, da igual, si tú te pones un avalorio que te da un, yo que sé, un 20% más de curación, aunque pase la cura de ser, yo que sé, de 3, imagínate que curas 3, vas a ser 3,2. El juego automáticamente curaría 4, ¿vale? Porque no te va a curar 3,2 de vida, ya que la vida en este juego no va con decimales, va por números enteros. Entonces, aunque sea solo un 20%, realmente estás subiendo un punto entero, ¿sabes? Que no sé cuánto porcentaje sería pasar de 3 a 4, pero ya me entendéis. La cosa es que si esto funciona así, ¿vale? Porque obviamente, de nuevo, no va a aplicar... Si el veneno son... ¿aquí cuánto es? Aquí es 8 puntos de veneno. No te va a aplicar 8,2 u 8,3, ¿sabes? Te aplicaría 9 de veneno, imagino el juego. Si tuviese un avalorio lo probaría, pero como no lo tengo, pues nada. O sea que puede ser bastante valioso en ese aspecto. Pero bueno, basta de tecnicismos. El resumen es, si consigo ese avalorio, puedo hacer más daño con gente de veneno. Lo cual está muy bien. Y además, así probamos a ir al interior expuesto. Aparte de eso, para no perder mucho el tiempo, ya he formado al equipo. Por cierto, aquí pequeño resumen de los héroes que conseguimos anteriormente. Pues bueno, esto es como visteis el otro día, que hemos puesto a esta gente a agarrar la pala y trabajar, ¿vale? Así pierden un poco de estrés y nos van consiguiendo artefactos, nos van consiguiendo ámbar refinado y tecnología antigua, pero bueno, quita muy poco estrés, pero esto hay que hacerlo todas las semanas, siempre. O sea, esto no lo hago para quitar estrés, lo hago porque hay que hacerlo siempre, para conseguir artefactos y tal. Y aquí pues tenemos a esta señora perdiendo estrés, tenemos estos dos. Técnicamente también tendría que Albert y Milanesa también tienen que perder estrés. El problema es que no quiero meterlos al salón de apuestas porque te pueden perder avalorios y no tenemos muchos. O sea que va a ser que no, ¿vale? Podría mejorarlos y tal, pero es que el Magath es prioritario mejorar el salón de entrenamiento, ¿vale? Que ese no lo utiliza, pero la forja... No, eso tampoco lo utiliza. Pero también es prioritario mejorar esto, el ferry, ¿vale? Me gustaría mejorarlo un poco más antes de gastarme el Magath en otras cosas. Por ejemplo... No subirlo al máximo esto porque va a requerir mucho, pero mira, por ejemplo, 24 héroes, ¿vale? Ahora mismo tenemos como máximo 20, estaría bien, ya que al principio vamos a tener que farmear mucho. Y como probablemente voy a subir muchos al nivel 3 y no voy a ir a misiones de nivel veterano ni de coña, muchos se van a tener que quedar a nivel 3 y estar inactivos por un buen tiempo, pues me gustaría tener al menos mucho espacio para poder, aunque sea, reclutar héroes, hacer un par de misiones con ellos y luego echarlos a la calle, ¿vale? Así que bueno, por esa parte no me quiero gastar nada, entonces la gente que tiene mucho estrés,
como Sackerville, que bueno, ese nombre es random, Albert y Milanesa, pues por ahora tienen que esperar, ¿vale? En teoría van perdiendo 5 de estrés de forma pasiva, pero bueno, la semana que viene si puedo, es decir, tras hacer la siguiente misión los pondré y ya está. Aparte de eso, en el equipo que he formado llevo a Valorios en todos, excepto aquí, que me falta uno, ¿vale? Ahora explicaré por qué a esta señora le he puesto este solo. Porque no tengo nada bueno. Podríamos comprar aquí una Valorio, solo por llevar uno. Es que es muy caro, ¿sabes? Podría comprar este que es un 15% más de vida, pero es que es 7500, ¿sabes? Por cierto, lo de la vida sí que no funciona. Esto no lo he dicho, pero la vida no sé si funciona también como lo de a la alta, ¿vale? Aquí sí que te dan un 15% de vida. Y como el número es entero, no te pueden poner decimales, claro. O sea, no te pueden poner decimales nunca. La vida sí que funciona por porcentajes bien. Pero bueno. Podría explicar el equipo un poco, pero vamos a hacer como el otro día y entrar primero y luego vamos explicando cómo funciona, ¿no? Llevamos también aquí a Robert, que es un Bailet, que he mirado un poco sus habilidades por encima. Dije que explicaría lo que hace. No, estas no sé lo que hacen, porque ni me he molestado en leerlas, ya que no van en la posición en la que lo voy a usar. Pero parece funcionar más o menos como el flagelante, en el sentido de que quieres que pierda vida, y al perder vida tiene habilidades más potentes, ¿sabes? Aunque en este caso casi todas sus habilidades son por perder vida. O sea que básicamente es un héroe con el que quieres perder vida. Por lo cual, pues vamos a dejar que pierda un poquito de vida. Aún así le he puesto una Valorio para que tenga un 5% más de vida y que se cure un 10% más. Porque no me fío, ¿vale? Estamos empezando, entonces, cuidado. Por cierto, ahora sí que otra cosa antes de empezar. Sé que me enrollo mucho, pero es que hay muchas cosas que hacer. Me gustaría ver si puedo mejorarle las habilidades. Porque el otro día no podíamos... Claro, esto no puedo porque necesita el nivel 2. Necesita el nivel 2 para mejorar habilidades. ¿En el juego base no era a partir de nivel 1 cuando ya podía subirle un nivel? Esto también lo han cambiado, ¿no? Juraría que en el juego base... Ah, no, claro, es que el nivel 1... No, claro, es que el nivel 1 es el básico. Me estaba confundiendo. Pensaba que... ¿Los héroes no empezaban con el nivel 0? No, empieza con el nivel 1. No, claro. Claro, no, es que me estaba confundiendo yo. Los héroes siempre empiezan con nivel 1 y es a partir del nivel 2 cuando les pueden mejorar las habilidades. Vale, o sea que no puedo mejorársela a ninguno, porque creo que no llevo a ninguno a nivel 2. Vale, y voy a suponer que el equipamiento tampoco, ¿cierto? Voy a hacer la prueba, aunque la respuesta no, obviamente no. Vale, pues entonces nada, entonces vamos a empezar. Ahora, como digo, explicaré muy bien en más detalle cómo funciona la composición. Un héroe no tiene todas sus habilidades equipadas. ¿Cómo? Ah, esta señora, claro, que no se las he puesto. Bueno, ya que estoy... esta señora la que la voy a usar es sobre todo a healer, ¿vale? A esto. Estaría guay, a la mosquetera le han puesto el sistema de que lleva 3 tipos de municiones, pero como ya llevo un equipo que hace daño y ella la utilizo como healer, principalmente porque el resto de healers que tenemos en el equipo están hasta arriba de estrés, pues lo que voy a hacer todo el rato es usar esto. Entonces, pues bueno, voy a pensar qué habilidades ponerle, pero todo el rato voy a usar esta y poco más, la verdad. Vale, he pensado y le he puesto habilidades que en general no voy a usar apenas y son sobre todo de seguro, ¿vale? Esto no sé muy bien cómo funciona, a ver, con la munición. Vale, este ataque, que es el estándar, ¿vale? Además, literalmente se llama disparo estándar y es la habilidad estándar de esta señora, o sea, el equipo, obviamente, por si en algún turno puedo atacar. Lo que más vamos a usar es la cura, como digo, porque la tengo que usar de healer porque no tengo ninguno otro. Le he puesto lo de cambiar munición, ya que es la principal mecánica de esta heroína, ¿vale? El principal cambio que le han hecho. Lleva 3 tipos de municiones: munición estándar, munición shrapnel, que no sabría deciros qué significa, la verdad, y munición concussive, que será como... de contusión, la verdad que ni idea. Bueno, el nombre de la munición da igual, el tipo, la cosa es que tenemos 3. La normal, que es como la naranja, la que es rosada y la amarilla, ¿vale? Le vamos a decir por colores. Ya está, no hace falta saber el nombre. Tiene 3 tipos de municiones. En teoría, estas habilidades, ¿vale? Estas 4 habilidades, según el efecto, según la munición que lleves, hacen un efecto u otro. No creo que lo usemos mucho, la verdad, lo de cambiar. Bueno, a ver, podríamos poner lo de sangrado, ¿eh? Lo que no sé si la munición se mantiene entre cada combate, la verdad. O tienes que usar una acción. A ver, pone que es una acción gratis, o sea que no debe de gastar turno. Vale, eso es interesante. Entonces sí que podemos jugar con los tipos de municiones, ¿vale? Pero bueno, eso, como digo, será si tenemos un turno extra, porque la voy a usar a curar. Y bueno, la otra habilidad, que no quiero enrollarme más, es que simplemente esta es como seguro, ¿vale? Si me mueven los héroes de posición, como llevo un equipo bastante restrictivo, este hombre tiene que estar idealmente en esta posición para usar todas sus habilidades. El hombre de armas también, si lo mueven mucho lo joden. Técnicamente es el que más flexibilidad tiene, ¿vale? Pero por ejemplo al Hexer, si me lo mueven una sola posición ya me lo joden, porque ya no puedo usar todas las habilidades. Así que como digo, si me cambian de posiciones, al menos esta señora que tenga una habilidad que se puede mover hacia atrás atacando, ¿vale? Es exactamente igual que simplemente gastar un turno.
yéndote hacia atrás, pero al menos tienes la ventaja de que le haces algo al enemigo, ¿sabes? En vez de simplemente gastar el turno entero para moverte hacia atrás. Pero bueno, ahora sí que sí. 10 minutos justos, además. Me enrollo mucho, lo siento. De verdad que intento ir más rápido, pero es que yo soy así. Soy un puto pesado. Pero vamos a comprar. Vamos a ir con 16 de comida, que yo creo que debería ser suficiente. Vamos a tener que acampar probablemente porque creo que posiblemente va a pasar como en el episodio anterior. Nos van a pegar una paliza, pero bueno. Esta vez voy a llevar más antídotos, ¿vale? No voy a intentar ahorrar dinero, aunque sea muy caro y ahora mismo el dinero sea un problema. Pero el otro día me faltaron, entonces vendas y antídotos y para adelante. Esto sabemos que sirve contra armaduras, ¿vale? El aceite de marcado, nos lo explicaron ayer. Sirve contra enemigos con mucha armadura. Lo que no sé si lo voy a necesitar, porque esta señora puede poner sangrado. Este señor puede poner sangrado y veneno. Y tú creo que no puedes. Compramos un par de cargas. Es que vale 200, es que es caro, ¿eh? Pero bueno, vamos a comprar un par. Ya está, vamos a comprar un par. Porque es que si no, si hay un enemigo con mucha protección y no puedo en ese momento ponerle daño con el tiempo, nos va a joder. Compraría una llave, pero es que nunca las uso. Entonces por ahora creo que ni la voy a comprar. Al menos, bueno, ahora veré. Si llevo el inventario libre, lo mismo la compro. Vamos a comprar un set de enfermedades por si nos ponen. Y podría comprar un set de arqueología para probar usar en algún objeto, pero es que es muy caro. Ya me he gastado mucho dinero, entonces nada. Nada. Esto no sé lo que hace, pero cuesta recursos, nos cuesta Amber refinado. Entonces no me lo voy a gastar en esto, ¿vale? Y las escalas de Aegis tampoco, aún menos. Ahora mismo no tenemos muchos recursos, por lo cual nada de gastar recursos raros. No me voy a comprar una llave. Llevamos ya la mitad del inventario lleno. Ya me he gastado bastante dinero. Vamos así. Que de nuevo, probablemente voy a tener que huir de la misión. O sea, aquí venimos a ver cómo es la cosa, a tantear el terreno y ya está. Mira, aquí explica algo sobre la zona. Interior expuesto. El calor opresivo del sol. ¿Cómo decirlo? Afectará a tus héroes, ¿vale? Durante el día. Vale, o sea que durante el día hay debuffos o algo en esta zona. Interesante. A ver, sabíamos que iba a ser una zona difícil, ¿no? Tiene pinta que en este juego, ignorando las catacumbas, que es la primera zona, cada una es más difícil. Técnicamente en el juego normal también es así, ¿vale? En Darkest Dungeon, técnicamente, las ruinas, que son la primera zona que desbloqueas, también son más fáciles que el resto. Lo que pasa es que no es tan exagerado como aquí. Pero sí, en el juego base también pasa. Las ruinas son bastante más fáciles que el resto de zonas. Pero como digo, no tanto, ¿vale? No hay tanta diferencia. Aquí es que se nota un huevo. Vale. Mira, cambia la antorcha, ¿veis? Cambia la antorcha. Sigue teniendo la probabilidad de que aparezca la Legión Perdida. Eso parece que es en todas las zonas con la antorcha alta. Y con la zona baja parece que siempre es los Khabaroth, la civilización antigua de esta zona. Pero aquí también hay algo. Menos 4 velocidad y menos 8 de esquiva. No puede ser. No nos pueden emboscar durante la acampada. Eso ya lo sabíamos que era por el día. Y los enemigos también tienen menos 4 de esquiva, ¿vale? Y Torch Hidden Effects, eso es lo que no entiendo. Hay como un objeto de antorcha que me puede poner más 5 de precisión. Pero eso en teoría nos afecta. No nos afecta ahora mismo, ¿no? No sé, pero eso al parecer es que te lo puedes equipar, pero no sé con qué, pero bueno. La cosa es que nosotros tenemos menos 4 de velocidad, menos 8 de esquiva y los enemigos tienen menos 4 de esquiva. O sea que... está jodido la verdad lo de esquiva. Por suerte, creo que no llevo un equipo realmente centrado en esquiva. De hecho, ellos tienen muy poca esquiva, entonces me da un poco igual. Pero con algunos héroes, por ejemplo, las saltatumbas, con los que te interesa tener una esquiva alta, eso te puede joder, la verdad. Hablando de las saltatumbas, no sé siquiera si está en este mod, pero bueno. Uy, mirad, si os acordáis, en las cavernas, la zona en la que fuimos ayer, eran todo habitaciones con muy pocos pasillos. Y esta vez es todo lo contrario, muy poca habitación con pasillos súper largos. Tiene sentido porque esto es el puro desierto, la verdad. Buena decisión de diseño de nivel, la verdad que me gusta. ¿Y esto qué es? Esto lo vimos ayer. El penitente Waxen este parece ser un curio o un objeto interactivo que está en todas partes. Vaya, me pone estrés. Bueno, cosas que pasan. Día y noche. El interior expuesto es una región que está localizada, o está, sí, localizada en el desierto, en la superficie del desierto, y que está sujeta al blistering, el blistering luz del día. No sé qué es blistering, espérate. Vale, abrasador. Está sujeta al la luz del día abrasadora o a la luz de la noche que te chileante, que te pone frío, ¿vale? Vamos a decirle la luz de la noche chileante, ya está. El día y la noche tienen sus propias ventajas y penalizaciones con distintos modificadores de luz únicos y provisiones de antorcha y ¿cómo decir esto? Y comportamientos de provisiones de antorcha. O sea, supongo que cada vez que usas una antorcha te da lo de precisión que hemos visto antes, imagino.
Por cierto, no hay música en esta zona, es un poco raro, ¿no? No hay nada de música, se hace un poco inquietante, pero a la vez me gusta. Vale, sí, esto es lo que nos ha puesto aquí. Vale, ahora empieza la música, ok, ahora empieza lo bueno. Y me han cambiado de posición, que como digo, me jode. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Bueno, con este señor tengo que pegar. Esta vez le he puesto 2 habilidades, ¿vale? Otra vez me tengo que enrollar, lo siento, tengo que explicar cómo funciona. Dejo de enrollarme dentro de poco, ¿vale? Vamos a ver. Esta habilidad ya la vimos, esta funciona cuanto más viales tengas, más daño tienes, no los consume. Esta es la habilidad que ayer no puedo usar, es la que usa todos los viales press para atacar a un enemigo. Esta vez no le he puesto la de soporte, se la he quitado, porque parece ser muy débil, se lo llevas tanto a la habilidad de soporte y ataque. Entonces parece ser mejor centrarse en un solo rol, ¿vale? O usarlo de soporte o de atacante a este señor. Entonces lo voy a usar hoy de atacante, ya que el otro día prácticamente lo usamos de soporte. Y le he puesto simplemente estas 2 habilidades que son para ganar viales. Son prácticamente idénticas, esta es la que llevé ayer, que te pone a los enemigos les pone más daño y menos probabilidad de esquiva, ¿vale? O sea, menos esquiva. Y esta lo que hace es que los enemigos hacen menos daño y hacen menos crítico. La diferencia es que esta le das tú a los 3 últimos enemigos y esta a los 3 primeros, ¿vale? O sea que con esta no le puedes dar a la primera posición y con esta no le puedes dar a la última posición. Ya está. Pero bueno, vamos a usar la de menos daño, creo yo, porque la de hacerle más daño es menos valioso, ya que a mí me gusta centrarme en un enemigo solo. Entonces ponerle un 10% más de daño a 3 enemigos que no voy a matar me da un poco más igual. Prefiero que 3 enemigos me hagan un 11% menos de daño, la verdad. Lo malo es que, claro, eso no me hace daño. La otra habilidad les hace daño a los enemigos. O sea que, claro, con eso no he contado. Esta es más valioso el debufo, pero no hace daño. Eso es importante. Aunque para ser justo, la otra habilidad hace muy poco daño. Pero bueno, ya pensaré cómo hacer esto. Tú tienes que empezar con... tú no tienes una habilidad para la ronda de preparación, ¿eh? Bueno, este señor... No voy a entrar en detalles ahora porque ya me he enrollado mucho. Luego más adelante explicaré cómo va. Pero básicamente queremos que le bajen el daño. En la vida, perdón. Y en función de la poca vida que tenga este señor, hace más cosas u otras. Ahora mismo la habilidad base, que no es tan valiosa. E igualmente voy a fallar el golpe. ¿Sabéis qué? Como es la fase de preparación, puedo simplemente cambiarme de sitio y ya está. De hecho, sí, va a ser mejor. Porque hay muy poca probabilidad de que le dé un golpe. Y así me pongo bien. Tú vas a empezar con refuerzo. A este señor como el hombre de armas no tiene muchos cambios con respecto al juego original, o sea que no hay mucho que explicar. Bueno, esta vez sí que me he puesto refuerzo, que es un buffo que no se aplica a todos durante toda la batalla. Y como las batallas no suelen ser largas últimamente, pues me voy a poner eso. Y tú te vas a ir hacia atrás, ¿vale? Podría cambiarme el tipo de munición. Aquí hay alguien con protección, hay uno con protección, pero parece que a los demás les afecta el daño base. Vale, entonces simplemente me voy a mover. Me interesa cambiarme la munición, realmente. Mira, me la he cambiado automáticamente. Ah, vale, te deja cambiarte totalmente gratis. Mira, puedes simplemente cambiarla, ya está. Vale, vale. ¿Cuál me interesa aquí? Sangrado... Nada, estándar. Me interesa la estándar, que es esta. Vale, y me voy a cambiar de posición. Ok. Ahí está la fase de preparación. He perdido casi todo el turno, pero bueno, es lo que hay. Y ahora hay que estudiar qué hacen los enemigos. Ataque grupal, eso no me gusta. Rebufo, vale. Es como el forajido este que también tiene un trabuco y ataca a los enemigos, a todos los enemigos en el juego base, ¿no? Se especializan en debuffos, parece, estas señoras. También, como vemos, tienen un ataque de irse hacia atrás, como casi todos los enemigos que están en la retaguardia. Sí, parece que estos dos enemigos se especializan en debuffos. Pero ¿qué tantos debuffos? Menos precisión y menos crítico. Claro, eso te puede joder al atacante. En este caso me da un poco igual porque esta señora la llevo a giro, ¿eh? Pero si me afecta uno de estos dos me puede joder. Este señor no sabemos muy bien lo que hace. Se ha bufado 8 de esquiva durante 2 turnos. Y tú te has bufado 20% de daño y 20% de protección. No sé muy bien en qué centrarme, la verdad. Es lo que tiene de no saber cómo funcionan los enemigos. Supongo que voy a ir a por la de atrás, ya que tienen menos vida. Y además tienen menos esquiva que, por ejemplo, este, que tiene gran esquiva. También porque se ha bufado. Supongo, sí, iré a por estas. Además, supongo que si me ponen muchas mermas va a ser peligroso, ¿no? Vale, esta vez no voy a volver a usar este ataque. Ya les he puesto un debufo de un menos 11% de daño. Entonces voy a hacer este, que por lo menos hace algo de daño a ellos. Y ya está. Voy a ir alternando en ponerle debufos de menos daño a ellos y que reciban más daño y ya está. Así creo que va a ser más útil. Aquí podría atacar, pero también puedo ponerme la estocada. ¿Me interesa ponerme la estocada? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no pego nada, pero bueno, yo qué sé. ¿Esto qué hacía? Me marca, me cura un 20% de vida, pero también recibe un 50% menos de curación.
No me interesa, sigo prefiriendo hacer el ataque. Lo que pasa es que este ataque es muy pocho ahora mismo si no pierdo vida, ¿no? Pero bueno, está bien. Como digo, ahora mismo no voy a explicar a ese señor porque no quiero enrollarlo más. En serio, vamos a avanzar un poco y ya luego lo iré haciendo. Aquí voy a curar. Esta señora, como digo, va a ser solo spamear curas y poco más. Va a ser todo el rato. Importante que me acuerde que al Byleth, a Robit, que no le cure, ¿vale? Es muy importante. Es necesario que baje de vida para que pueda usar... A ver, no lo curo, pero sí que se me muera, ¿vale? Pero que no quiero que se me... O sea, es importante que no se me muera, pero también que baje de vida. O sea, hay que ir ahí con cuidado. Como el flagelante de toda la vida, vamos. Pasa que el flagelante creo que lo tiene más fácil curarse. Aunque bueno, este señor también se puede curar un 20% con habilidades y no sé qué. Supongo que en verdad es igual. Ahí el ataque grupal, en verdad, claro, con la estocada me viene genial. He hecho muy bien en ponerle estocada a este señor, porque los ataques grupales de estas le destrozan. Aún no puedo usar ninguna de estas dos habilidades, pero mirad, esto ya me ha puesto más efectos. Ahora no solo pongo un debuff al enemigo, sino que también le puedo aturdir, ¿vale? O sea que es valioso tenerlo bajo de vida. Aquí pone con cuánto tienes que tener más bajo de vida. Mirad, con debajo, si tienes menos del 70% de vida, pones otro segundo de bufo. Y si tienes menos del 40%, puedes stunear, puedes aturdir. Perfecto. Pues creo que voy a aturdiría a este tipo, o tipa. Pero pues creo que es una tipa, la verdad que no estoy seguro. Pero es que tiene un 50% de resistencia. Entonces, va a ser que no. Mejor... A ver, es que este lo voy a matar ya, pero bueno. Mejor, en verdad, mejor matarlo que aturdir a alguien, ¿no? Mucho más valioso, la verdad. Total, no pueden actuar si están muertos. Quiero rematar a este tipo, pero he fallado. Mala suerte. Le pegan al Byleth. Ahora... Vale, está bien. Ha bajado. Está en las puertas de la muerte, pero ahora es cuando tiene las habilidades más potentes. Los enemigos no pueden actuar. Pero claro, ¿cuánta velocidad lleva él? 16. Hay que arriesgarse. Este hombre hay que aumentarle lo de las puertas de la muerte, ¿eh? Pero hay que... Es arriesgado usar este personaje, pero hay que hacerlo. Porque estas dos habilidades solo se pueden usar cuando tiene 0% de vida. Entonces, no le voy a curar. El problema es si le pegan a él antes de que a mí me dé tiempo, ¿sabes? Pero bueno, ¿a quién he curado en la ronda anterior, por cierto? No me acuerdo. Pero voy a curar a este hombre, por ejemplo. Ahí está. Vale, actúas tú primero, menos mal. Vale, lleva bastante velocidad. Tengo que acordarme de que este hombre siempre lleve mucha velocidad, vale, entonces ahora he dicho que no iba a explicar a este señor, pero como le han bajado la vida, pues ya tengo que hacerlo. No soy yo, es el juego, ¿vale? No es culpa mía. Como veis, estas dos habilidades solo se pueden usar cuando tienen 0% de vida. Entonces, cada una hace un efecto distinto. Esta le da un objetivo, ¿vale? No es grupal. Lo stunea durante 2 turnos. Él se cura un 30% de vida. Y a todo el grupo enemigo le pone un 6% menos de crítico, pero a cambio él gana un debuffo que le pone un 40% más de estrés y recibe un 30% menos de curación durante toda la batalla. Y esta otra nos cura a todos los aliados 4 puntos de curación por 3 turnos. Nos quita los stuns y las marcas. Básicamente es muy parecida a la habilidad de Tarkasi de... ¿dónde está? Esta que usamos el otro día de soporte, ¿vale? Bueno, más o menos parecida. Y también le pone un debuffo de más estrés recibido y menos curación. Lo que pasa es que es mucho menos grave, ¿sabes? Como esta vez el combate ya está prácticamente más ganado que perdido. Creo que voy a usar esta, ¿no? Pero esta no es la que quiero. ¿Dónde está la de atacar al enemigo, tú? ¿Soy yo o soy gilipollas? Esta es la de... Vale, es esta, sí, es esta. ¿Por qué no me está dejando marcar? Ah, porque la tengo mal puesta. Vale, porque el orden es distinto. Aquí el orden es distinto. Es esta, la de aquí. Canto debilitante, se llama la habilidad. Se la vamos a usar a este señor, ¿no? Ya que es el que está más... No me aparece lo de... Joder, perdón. Me aparece lo del aturdimiento aún así, ¿no? Ah, es que esta no es gilipollas, es esta habilidad. Lo siento. Soy retrasado, ¿vale? Lo siento. Bueno, el enemigo tiene un 50% de resistencia al aturdimiento, pero le voy a hacer la habilidad aún así. ¡Toma! Está todo guapa, Vale, les pongo un debuff a todos. Ha resistido el aturdimiento, como era de esperar. Era un 50-50, pero bueno. Al menos les ha curado, pero como veis ahora ya llevo un debuffo permanente, un 30% menos de curación. Pero bueno, no pasa nada. Tú ya llevas 3 viales, pero no me interesa usarlos porque el combate ya está más ganado que perdido. Entonces nos lo vamos a guardar para la siguiente batalla. Entonces simplemente vamos a usar este ataque, Melt, que sería como... Melt es como derretir, ¿vale? Que acordaos que ahora hace un 30% más de daño por llevar todos los viales. Y vamos a cargarnos a esta atrás. Perfecto. Nos guardamos los viales, importante. Por cierto, este hombre siempre se cura cuando mata a alguien, el estrés. No sé, cada vez que mata a alguien parece curarse el estrés.
Podría proteger un aliado o pegarle a este señor. Creo que le voy a pegar. Y ya está. Ahí está. No le he matado, pero bueno. Me ha quitado bastante vida. Y tú sigue curando, por favor. Tú ve curando aquí a la gente. Da igual a quien sea, porque lo necesitamos. Bueno, da igual a quien sea. El Paylet, no, ¿vale? A él no. Pero bueno. ¿Y tú puedes hacer esto? Puedes hacerlo. Has fallado, cabrón. Bueno, está bien. Robit ahora que se carga este pringado. Ahí está. Muy bien. Tengo que acordarme de llamarles por su nombre. Que esa es la gracia de nombrarlos, pero bueno, poco a poco. Y ahora me gustaría... Claro, a la última posición no le podemos pegar bien, ¿no? Con nadie, no. Entonces lo que vamos a hacer es intentar quitar un cadáver. Ahí está. Y acercarla. Y ahora desde aquí sí que debería de poder pegarle. Voy a seguir curando a la gente, el personal. Que hay que llevarlos medio sanos para la siguiente pelea. La buena de la siguiente pelea es que voy a empezar con los 3 viales. Y que si no fallo ese ataque, eso debería de prácticamente matar a un enemigo. De por sí, ¿vale? Debería, vamos. Esto me da más daño y precisión con habilidades místicas. Eso puede estar bien, porque este señor, por ejemplo, creo que sí que tiene habilidades místicas. Tiene 2 habilidades místicas. ¿Alguien más tiene habilidades místicas? Tú tienes 2 habilidades místicas también. Pero claro, el problema es que estos avalorios... En verdad a este señor también le sirve lo del debufo, ¿eh? También le sirve la mayor probabilidad de mermas. Entonces creo que le voy a quitar... Como este señor las habilidades místicas solo las usa cuando está a 0% de vida. Bueno, esta sí que la puedo usar de normal, pero tampoco la uso tanto. Pero bueno, como de normal hago esto, ¿vale? Que no es una habilidad mística, es una habilidad de melee. Lo que voy a hacer es quitarle a este señor, yo creo que lo del 5% de daño. Se lo voy a dar a este, que le voy a quitar la de velocidad, por ejemplo. Entonces a él le voy a poner el del daño. No, idiota, a él le tengo que poner lo de la mística, eso es. Entonces, ahora, a este otro le puedo poner una de las 2. Creo que le voy a poner en verdad la del daño en vez de la del debufo. Pasa entonces que la del debufo es inútil, ¿no? Ya. En verdad le voy a poner la del debufo, que además le da velocidad. Y a ti te voy a poner la del daño, aunque esta señora se dedique solo a curar. Pero bueno, si pega alguna vez, que lleve más daño. No lo aprovecho del todo el avalorio, pero bueno, es lo mejor. Por cierto, ¿por qué lleva menos velocidad? Menos 4... Ah, es por esto, ¿no? Claro, es por el nivel de luz, cierto. Es por lo del desierto, que a todos nos bajan la velocidad. Es que aparecía en negro y me había preocupado por un momento. Bueno, sigamos. ¿Esto qué es? Esto también es un avalorio que está en todas partes. Deberíamos de probar a usar una... Por ejemplo, esto, ¿no? Vale, creo que esto ya lo usé en el pasado, pero ¿veis? No me ponía en la pala nada. O sea, no se queda registrado cuando usas un objeto. Es un poco raro. Pero bueno. Por cierto, voy bajo de vida. Lo mismo debería usar... comida o algo, ¿no? A la siguiente pelea, un poco. O debería de ir así. A ver, es que este señor se puede curar. En verdad no voy tan bajo de vida si lo piensas. Nada, vamos a seguir. Vale, esto sí que es nuevo. Cuerpo Cactonid, que eso no sé lo que es. Ah, vale, Cactonid parece ser una especie de bicho. Este Cactonid, vamos a llamarle Cactónido. No sé si es la traducción correcta, pero le vamos a decir Cactónido, ¿vale? Este Cactónido asesinado lo han dejado para que se pudra. Además, pedazo de hacha, ¿eh? No veas. Y el cuerpo aquí, que no ni se mueve. Está increíble. Lo registramos. Es un poco... Eso no tiene pinta de ser muy saludable, ¿eh? Muy higiénico registrarlo. Si le usamos, por ejemplo, un antídoto... Ah, mira, mira, ¿ves? El antídoto te protege contra la superficie tóxica. O sea, que ese enemigo es tóxico. Interesante. Vale, ya sabemos que el antídoto sirve para eso. Mirad, la región perdida. Llevo paganos, por cierto, en el equipo. Joder, tío, siempre me mueven de posición, no veas. Joder. Vale, tú eres religioso. Tú eres atea. Tú eres ateo. Y tú eres religioso. Vale, pues no son tan peligrosos porque no llevamos paganos. Aún así siguen siendo enemigos fuertes. La verdad es que simplemente hay una probabilidad de que salgan con la antorcha. O sea que, bueno, mala suerte. Aquí no me puedo curar, por desgracia. Pero bueno, puedo intentar aturdir a alguien. O sea que voy a perder el turno. Me iré hacia atrás porque voy a joder al Hexer, ¿sabes? Voy a joder a Zarkasi. Entonces Rabbit simplemente va a pegar y ya está. ¿A quién? Pues a este mismo. Gran probabilidad de que falle, porque es la ronda de preparación. Y encima lleva lo de perfeccionista, es verdad. Lleva este rasgo. Que cada vez que falla gana 5 de estrés. En fin. Tengo que acordarme de no usar el ataque potente en la ronda de preparación, ¿vale? De hecho aquí lo que vamos a hacer es... irme hacia atrás 2 posiciones, eso es. Y ahora tú. Debería de ir hacia adelante, pero lo que voy a hacer es usar esto, ¿vale? Para bufar a todos, porque me interesa.
Y ahora la arbalestera se va a mover. La arbalestera, perdón. Bueno, es una arbalestera en verdad, pero la mosquetera se va a mover hacia atrás, ¿vale? Le digo, me he confundido porque, si os acordáis, la arbalestera es otra clase de Darkest Dungeon que es literalmente igual a la mosquetera, ¿vale? Solo que cambian los iconos de las habilidades. De hecho, la arbalestera es el héroe original, solo que luego metieron como... Creo que para los que apoyaron el juego en Kickstarter, ¿vale? Para los que lo fundaron, o sea, le dieron dinero al juego para que se hiciese, le dieron esta clase y luego la pusieron gratis. Pero literalmente en el juego va a ser una skin de la mosquetera, pero bueno, de la arbalestera, perdón. Eso ahora mismo nos da igual igualmente, vamos a movernos hacia atrás. Fallo, porque es la ronda de preparación, pero bueno, me da igual. Y aquí tú también tendrías que cambiarte. El problema es que quiero que tú ataques, que se cambie en su lugar el hombre de armas y ya está. He aturdido a un enemigo, eso está bien, si pierde una ronda. Y tú puedes hacer el ataque fuerte, ¿no? Sí. Me interesaría pegárselo a uno de estos, ¿no? Aunque se cura 9 de salud por 3 rondas. Pero estos dos son prioritarios matarlos antes que estos dos. Porque me van a intentar poner un debufo de este que no me acuerdo cómo se llama. De hecho, me gustaría deciroslo, pero es que de verdad que no me acuerdo el nombre. Está por aquí, esperad. Te pone expiación. Me va a intentar poner expiación en todos. Y eso es malo, entonces... Ya, mejor matar a este. Este no lo puedo porque lo está protegiendo otro tipo, entonces... ¡Muérete, hijo puta! Vale, le pongo un montón. Primero lo aturdo, le pongo 8 de daño de sangrado y 8 de daño de veneno. Por desgracia se cura 9 por ronda, pero vamos, que está... Si le pego un poco está casi muerto. De hecho, debería de pegarle... Se moriría en la siguiente ronda. Se cura 9 y yo le hago 16. No se va a morir. Podría matarlo, pero es que quiero mover a este hombre atrás para que se cure. En fin. Decisiones. ¿Ha sido la correcta? ¿Quién sabe? Ahora lo descubriremos. Si se muere alguien, no ha sido la correcta. Si no se muere nadie de nuestro equipo, quiero decir, ha sido la correcta. Bueno, bonita forma de averiguarlo, la verdad. Una forma un poco cara de averiguarlo, pero bueno, una forma al fin y al cabo. Como veis, mirad, aquí nos pone el debufo de más daño si somos paganos, ¿veis? Lo que pasa es que se la ha puesto a él solo. No sé si es por pegarle al otro tipo, no sé. ¿O es una habilidad de ellos? Ni idea. Bueno, aquí hay que curar a alguien. Este señor, como digo, se cura solo, pero como luego va a tener menos curaciones, creo que le voy a curar un poco, ¿vale? Para que aunque a él ahora se cure un poco con la habilidad, como luego se va a curar menos, le va a poner un debufo, pues ya está. Me gustaría usar la de atacar a los enemigos, pero ¿por qué no puedo? Ah, claro, es verdad, cierto. Su habilidad más potente es cuando está por debajo del 0% de vida. Ups, no debería haberle curado. Ups, sí, se me ha olvidado. Es lo que hay. Bueno, vamos a seguir pegando, anda. Puedo seguir aturdiendo a los enemigos, entonces voy a intentar aturdir a esto. Tengo un 50% de resistencia. Y lo he conseguido, bien. 50-50, he ganado la lotería. Bien, me gusta. La verdad que es muy útil esa habilidad, ¿eh? De aturdir de gratis todo el turno. Está muy bien. Aquí me ponen la primera expiación, por desgracia. Pero bueno, es lo que hay. Y tú... claro, ya no puedes usar la habilidad poderosa, solo se puede usar una vez por batalla. Interesante saberlo. No puedo usar Melt, lo de la habilidad fuerte, porque no estoy en la tercera posición. Igualmente no tengo viales porque los he usado, entonces vamos a simplemente... Como este tipo está casi muerto... No, quiero matarlo, quiero rematarlo. Bien, lo remato, uno fuera. Y gano un vial. Ahí está. Estoy bajo de vida, pero ahora me gustaría usar a la arbalestera para cambiarla de posición. El problema es que este señor como que se nos puede morir un poco, ¿no? Pero tiene habilidades. Solo tiene un 73% de resistencia. Este enemigo le puede pegar. Pero creo que me voy a arriesgar. Es que no quiero perderlo. Es que aunque ahora tenga habilidades poderosas, es que no quiero que se me muera, ¿eh? Me voy a arriesgar. Es que quiero cambiarme de posición. Pero... ¿Justo le pegas a él, hijo de puta? Vale, ha resistido. Uy, Robit. Uy, hemos jugado con fuego ahí, ¿eh? No veas. Joder, tú. A ver, le podría haber protegido, también te digo. Podría, cuando sé que está bajo de vida, debería haberlo protegido con el hombre de armas y ya está. Pero bueno, ahora debería ser el primero en actuar, porque lleva 18 de velocidad. Entonces aquí me voy a poner contraataque con el hombre de armas. Está todo controlado. Ha habido un pequeño susto, pero está todo controlado. No pasa nada. Ahora nos curamos pegándole a un enemigo, ¿no? O usando la habilidad de curar a todos. Estoy pensando, un segundo. No sé si quiero usar la curación grupal o quiero usar el ataque para aturdir a un enemigo. A ver, ¿qué me quitaría este enemigo con una sola habilidad? Pero esto nos curaría a todos. Pero claro, nos van a hacer daño igualmente porque son 3 enemigos, ¿no? Me lo quito de encima.
Además es que la animación de ese ataque además está muy guapa. O sea, me gusta verlo. Perfecto. Se ha curado, ahora gana un debuffo de menos curación durante todo lo que queda de batalla. ¡Hostia! La han vuelto a bajar. Ups. Vale. Igualmente no le atacan, o sea que está bien. Puedo volver a curarlo ahora. Se va a curar menos, pero bueno. Este está en las puertas de la muerte ahora también. Vaya. Es lo que hay, en fin. Yo voy a seguir ganando. Aquí le podría pegar este pringado, pero como solo queda en la top de delante, esta habilidad es menos valiosa, porque solo le voy a dar a uno. Entonces voy a usar esta otra, que lo que hace es que le baja el daño. Y así no me pueden seguir poniendo a la gente en las puertas de la muerte. Vale, con un debufo. Y tú cura al hombre de armas, que no se nos muera. Voy a tener que acampar después de esta misión, ¿no? Porque me están jodiendo bastante. Vale. Y ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Pegar sin más o proteger a alguien? Si proteges te ganas protección y como estás bajo de vida, protégeme al Hexer, por ejemplo, y así tú ganas un 100% de protección y te hacen menos daño. Y tú, amigo, creo que esta vez, como estos enemigos tienen gran resistencia al aturdimiento, de hecho, mirad, aún tienen un poco de resistencia aumentada, supongo que porque los he aturdido recientemente. Mirad, interesante. Recordad, cuando ahora en este mod, cuando stuneas a un enemigo, gana un 200% de resistencia al aturdimiento durante un turno para prevenir que los vuelvas a stunear en el siguiente turno. Pero mirad, esto no me había fijado. Cada vez que los aturdes ganan resistencia permanente al aturdimiento. No sé si se va acumulando, pero ya tienen los dos 10% de resistencia al aturdimiento durante una batalla. Claro, entonces el ataque este fuerte no me interesa, porque es difícil que los aturda. Así que voy a hacer la curación, y así también la vemos. Nos cura a todos un poco. Ahí está. La animación también está guay, por cierto. Les pone estrés, pero bueno, que se aguante. Muy bien. Y ha fallado el enemigo, perfecto. ¿Falla, por favor? Pues no ha fallado. Bueno, está bien. Otra vez a las puertas de la muerte. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Puede usar más sus habilidades estas? ¿O tienen límite? Tienen 2 usos por batalla cada habilidad, pero bueno, puede usarla de nuevo. Pasa que cada vez va a curar menos, ¿sabes? Pero es lo que hay. Tú tienes la estocada, pero solo te dura un turno. Pero creo que voy a simplemente hacer un ataque normal, porque ya quedan menos enemigos. Y si no pego, no se va a acabar esto en la vida, la verdad. Pasa que claro, este señor cuando pega recibe daño, cierto. Pero bueno, cosas que pasan. Aquí voy a volver a ponerles un debuffo, aunque deba de atacarles, pero bueno. Porque así gano el tercer vial y voy a hacer más daño en las siguientes rondas. Y tú... debería de curar, pero creo que voy a intentar matar a este enemigo. Porque es mucho más valioso quitarse un enemigo de encima que curar un poco a un aliado, creo yo. Y ahora aquí de hecho voy a volver a hacer la curación grupal. Ahí está. Muy bien, ganan estrés de nuevo. Pero ha curado un poquito. Bueno, les da regeneración, no les cura directamente, ¿no? ¿O sí? Sí les cura. Sí les cura. No, les pone regeneración. Les pone regeneración solo, vale. No les cura directamente, o sea que tienen que llegar su turno para que se cure. Mira, el hombre de armas lleva 8 de curación por 3 turnos. Y aquí ya hacemos el máximo de daño por tener los trepiales. No le hacemos mucho porque el enemigo lleva protección. Podría usar el aceite para bajarle la protección, ¿vale? A ver, solo lleva un 20% de protección. Y además, como solo queda un enemigo, no hace falta. Voy a curar a este señor, ¿vale? Porque ya el pobre ha sufrido bastante. Vamos a darle un descanso. Ya, yo creo que ya está de las fuerzas de la muerte bastante. El tanque también, pero bueno, ahora se regenere, no pasa nada. Lo que sí que no se va a regenerar es el estrés. Eso se lo va a comer con patatas, pero bueno. Vamos a pegarle e intentar acabar el combate. Sigue recibiendo daño, al menos ya se le ha ido lo de la expiación. Esto le curaría él mismo, pero haría menos daño. Pégale al enemigo, anda. Ya necesitamos acabar esto ya. Bien. La aturdo, además, perfecto. Se han curado. Porque él tiene lo de expiación también. Por cierto, curioso que haya curado a los cadáveres, la verdad. Seguimos pegando con los 3 viales, ahí está. Y tú también vas a pegar. Muy bien, poco a poco lo vamos a matar. El siguiente turno, o sea, ahora no puede actuar el enemigo, o sea que es un turno gratis. Y aquí voy a curar al tanque, porque es más útil llevarle al curado que al Bailet, la verdad, porque él puede actuar bajo de vida. El Bailet que tiene nombre y es Royce. Está feo eso de no llamar a la gente por su nombre, la verdad. Pero es que soy muy malo para los nombres, se me olvidan, lo siento. Poco a poco se iré aprendiendo. Me han dado un objeto para el rompescudos. Rompescudos, mi casita. Uno de mis personajes favoritos de Darkest Dungeon. Y eso que es de los que menos he usado. O sea, fue empezar a usar ese personaje y me enamoró su kit. O sea, es súper útil. Por cierto, esto es un levantine.
un cuerpo de levantino de file es como expuesto. No sé muy bien cómo traducirlo. Bueno, un cuerpo de un levantino que han puesto aquí dejándolo a pudrir. Vale. Crueldades horripilantes que fueron hechas a este soldado. O sea que la gente del desierto esta se llevan mal con los levantines, ¿no? Que recordad que son la facción que está en las ruinas, que son enemigos nuestros también. Bueno, son no enemigos nuestros, nos atacan. O sea, interesante, o sea que aquí se llevan mal con ellos. He dicho antes que iba a acampar, pero como aquí llevo 7... Voy a recuperar 7 vidas, creo que voy a intentar resistir una batalla más sin acampar, ¿vale? Y luego acampamos y eso. ¿Puedo usar algo contra esto? ¿Tal vez vendas? Sí, vale. Las vendas como que le han puesto como que le quita la armadura o algo así. La verdad que no me molestaba en leerlo, pero bueno. Nos ha dado botín asegurado, básicamente. Hienas. Estos son hienas. Interesante. Tienen hienas entrenadas. Y son enemigos de estrés. Vale. Son enemigos que se especializan en horror. Ya veo. Este es el que gana la esquiva. Y este es el que gana protección, que es como un tanque, ¿no? Bueno, también gana daño. Vale. Debería centrarme en las llenas, ¿no? En fin, esto es fase de preparación, por lo cual aquí vamos a hacer un ataque. Como creo que voy a ir a por las llenas, no me interesa ponerle más daño a estos de aquí, entonces voy a poner el debufo que haga menos daño. Pero claro, si estos enemigos solo hacen daño de horror, no me interesa el debufo de que me hagan un 11% menos de daño, ¿no? Entonces, en verdad, creo que voy a aprovechar mejor este otro. Ahí está. Tengo que hacer ese ataque sí o sí porque ignora la precisión de la ronda de preparación. Y los otros ataques es imposible que le den. Este señor no puede hacer ningún ataque de lo de la fase de preparación. Entonces voy a hacer este ataque que aunque no le dé, por lo menos creo que debería de curarme, ¿vale? Y así por lo menos hago algo. Vale, le he dado. Y me curo un poco. Lo que pasa es que me marca, pero bueno, está bien. Le pegan a él, porque se ha marcado. Cosas que pasan. No sé si en el juego base lo de marcarte creo que no le afecta a todos los enemigos, ¿vale? Creo que solo afecta a algunos enemigos con algunas habilidades, el que aumente la probabilidad de que le peguen a ese enemigo en concreto. En esto lo mismo lo han cambiado y todos los que estén marcados tienen más probabilidad de que le ataquen a él. La verdad que no lo sé, he sido un invent que flipa lo que he dicho. Pero yo que sé, lo mismo sí, ¿sabes? ¿Quién sabe? Una curación crítica me viene genial eso, la verdad. Muy bien. Y tú nos vas a aumentar la esquiva y que recibamos un 10% menos de estrés. Ahí está. Turno de preparación completado. Ahora empieza el combate de verdad. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Alguna vez habéis visto una hiena giratoria con un hacha en la espalda? Pues ya lo habéis visto. La verdad no es algo que esperaba ver nunca. Pero me ha hecho feliz. No os voy a engañar. En fin, tenemos el ataque fuerte. Hora de usarlo. ¿En quién lo usamos? Este hombre se pone protección y este se pone esquiva. Pero este hombre... Espérate. Se puede bufar. Pero mirad esto. El ataque que hace normalmente solo puede usar en las dos primeras posiciones. ¿Os fijáis ahí abajo? Donde pone targets. Sobre esta... por aquí. Pone que él tiene que estar en las dos primeras posiciones para hacer ese ataque. Por lo cual probablemente sea bastante malo en la cuarta posición. O sea que no le voy a pegar a él. Voy a usar el ataque fuerte con otra persona. ¿Con quién? Con la hiena. La hiena, por cierto, no me interesa que esté atrás, mirad. La hiena, si está atrás, hace el ataque giratorio. Que nos jode. Estoy pensando, que podría dar a este señor, que se cambia mucho de posición. Entonces me va a joder con el tema de las hienas. Le voy a pegar a él. Además va a ganar esquiva luego. Vale, le pego y debería de morirse él solo con el tiempo. O sea, va a recibir 16 de daño por turno. O sea, que va a durar 2 turnos. Ya ha perdido uno, o sea que técnicamente está muerto ya, él solo, ¿vale? Aquí vamos a hacer... como la gente va bien de vida de mi equipo, lo que voy a hacer es el ataque que le pega al enemigo y ya está. Que era este. ¿A quién le voy a pegar? Pues a la hiena que tenga más vida. Que de eso la mato. Bien hecho, campeón. Bien hecho, Robin. Vale, este enemigo está muerto. Está aturdido, ha perdido el turno. Mira, ¿eso qué hace? Vale, puede pegar. Puede hacer un ataque hacia atrás. Que por cierto, mirad, pone que hace más daño a objetivos marcados, ¿no? A ver el icono. Sí, daño bonus contra objetivos marcados. Pero aún así probablemente sea un ataque más débil, ¿no? Que tiene normalmente, imagino. No sé, pero yo voy a ir a por las llenas, que no quiero que me pongan más estrés. Ya me han puesto bastante. Este hombre ya está muerto, por lo cual no hace falta ir a por él. Y pegamos a esta llena, que se queda a 1 de vida.
¿Puedo rematarla, por favor? Crítico de 28. Primer ataque que hace esta señora. Bastante bien, la verdad. O sea, hace pocos ataques, pero son de calidad. Me gusta. Bueno, aquí vamos a empezar a ganar viales. Ahí está. Muy bien. Y tú, pues, podrías rematar a este enemigo, pero es que ya está muerto. O sea, es una tontería. ¿Sabes qué? Pégale un cadáver y cúrate. En verdad podría haber rematado al enemigo, ya está. Porque así lo mismo le habría curado estrés por matar a un enemigo. Pero da igual. Le pegamos al de atrás. Y tú vas a usar la guillotina otra vez. Vale, pues no hace menos daño. Hace bastante daño. Pensaba que como estaba atrás haría menos daño que cuerpo a cuerpo, pero no. Parece que tiene la misma utilidad delante que detrás. Interesante saberlo. Al menos le he anulado todo el daño con una curación crítica. Eso está bien, la verdad. Y aquí vamos a empezar a pegarle. He fallado. Y eso me pone daño de estrés por el rango de perfeccionista. En fin, da igual. Ganamos otro vial, aunque no le haga pena daño. Bien, tengo 2. Y le voy a pegar. Aunque no se va a morir porque lleva 20% de protección. Aquí podría pegar, pero como me hace bastante daño el enemigo, como probablemente voy a curar poco, voy a simplemente matarlo y... ¡Dios! ¡Otro crítico! Nah, se ha ofendido el que la lleve a healer, ¿eh? Ha dicho, ¿cómo que llevas una clase que claramente está hecha para ser DPS a healer? Eres tonto. Y se ha propuesto dejarme mal, pegando muchísimo, haciendo parecer que es más valiosa de DPS de lo que realmente sería, pero bueno. Me dan citrina, pero no me la puedo llevar. No quiero tirar nada, ¿no? Por cierto. ¡Ah! Acabo de caer. No estoy usando las antorchas porque no está bajando el nivel de luz. Esto es como la corte sangrienta en el sentido de que siempre hay un nivel de luz fijo, ¿vale? La corte sangrienta del juego base, bueno, del DLC del juego base. Y que las antorchas, claro, lo ponen aquí. Las antorchas es literalmente como en la corte carmesí. No sirven para subir la luz, pero te dan 5 de precisión durante una batalla. O sea que las antorchas debería usarlas simplemente al empezar la batalla. Pues he perdido 5 de precisión en todas las batallas de gratis. Bueno, está bien saberlo igualmente que en esta zona no tengo que traer antorchas. Menos mal que me he dado cuenta, porque conociéndome perfectamente no me habría dado cuenta, pero bueno. Pero vamos a usar el antídoto para ganar botín. Que no puedo llevarme. Tira algo. ¿El qué? No lo sé, pero eso... la esmeralda son 1000 de oro, eso hay que llevárselo. El láudano, por ahí. Que hemos visto que hay enemigos con horror, que hacen ataques de horror, pero ¿qué mata? Un cuerno de mamut. Hay una extraña aura alrededor de esta calavera. Una extraña aura. ¿Qué puedo usar yo contra auras? No tengo nada que diga kit contra auras. Esto es un kit contra enfermedades, no contra auras. Aceite, toma. Vale, no ha tenido efecto. Yo qué sé, quería probar, ¿vale? Y me has puesto Interior Fob, o sea, como fobia a los interiores. Eso se le llama claustrofobia. Maldito paleto, se le dice claustrofobia, pero bueno, da igual. 25% de estrés recibido. Ah, no es en los interiores. Es en el interior expuesto, solo en esta zona. Es que claro, es que como esta zona se llama interior expuesto, me confundo con interiores literales, ¿vale? En el plan de estás en un interior. La verdad, me voy a confundir bastantes veces con eso, pero bueno. Un relicuario de piedra. Relicuario. Este es el verdadero relicuario negro. Este es el Black Reliquary. Probablemente no, pero vamos a abrirlo. Está bloqueado, vaya. Para una vez que no me traigo una llave, pues... usaría una pala, pero es que solo me quedan 2. Y perfectamente pueden haber obstáculos, ¿sabes? Aún que nos queda bastante camino, entonces... hazlo así. Vale, lo ha forzado y... ¿qué es esto? Son como gemas nuevas, ¿no? Darik, que no sé lo que es, Cabarots. Vale, sí, riquezas Cabarots, básicamente. ¿Puedo acampar antes de llevarme esto? Tendría que haber acampado antes de recogerlo, porque así habría hecho un espacio en el inventario. Pues tira algo, yo que sé. Las vendas, que no las estás usando, supongo. El antídoto sí lo estoy usando. Dame las vendas. Total, ¿qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que me hagan un ataque de sangrado de 20 de daño por turno y que me muera? Posiblemente no pase, seguro que no. Seguro que no. Bueno, vamos a acampar aquí, ¿no? En verdad es que no vamos tan mal, ¿no? Yo creo que hay que resistir un poco más. O sea, es que aún queda realmente la mitad del mapa, mirad esto. O sea, es que con la tontería esta zona es súper larga, ¿eh? O sea, no he avanzado apenas. Bueno, mira, me ha salido esto, o sea que gano un poco de vida, ni tan mal, todo planeado. Eso no tiene pinta de saludable, ¿eh? Un vaso primeval, que no sé lo que es eso. Restos dejados por la dinastía Cabarots. Vale, no sé qué es primeval, pero vale, es un vaso, básicamente. Una, bueno, vasija, más bien. Solo polvo, vale. Y esto... la verdad que no... vale, son obstáculos, vale. Menos mal que me he guardado las palas,
Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Que lo sepáis. La ha usado solo. La ha usado sola. Yo no le he dicho nada. Compulsiones. Menos precisión y menos esquiva. Me cago en tu madre. Así como idea. Anda, usa el kit de esta mierda. Muy bien. ¿Te sientas mejor ahora? Me cago en tu madre. ¿Por qué no te estás quietecitas la próxima vez? Diréis, pero tú ibas a interactuar de todas formas con el objeto y te habría pasado eso. Shh. No, no entréis ahí, no entréis ahí. Uy, aquí se ha muerto una señora. Bueno, se ha muerto. Creo que la han matado. Algo me dice que no se murió porque quería, ¿eh? Un tributo al Karhau. Un sacrificio brutal ha sido hecho a la matrona. Ah, bueno, que se la han cargado como sacrificio, entiendo. Pues... ¿qué te puedo dar? Mira, aceite para que te preserves mejor. Vale, no quiere. ¿No quiere un masaje con aceite? Pues nada. Supongo que la verdad que cuando estás muerto no se nota mucho el masaje, ¿no? La verdad que tu cuerpo suele estar bastante insensible, ¿no? Digamos. Ah, es un hombre, por cierto, no es una mujer, es un hombre. Me lo pone aquí, ¿eh? Lo siento, me he equivocado. Como esto me puede subir el estrés porque es un cadáver y eso, vamos a actuar con esta señora. Antes lo digo, bueno... De hecho, me han dado otra vez lo de la fobia al interior, que no es claustrofóbico. Tenía razón cuando he dicho antes fobia al interior. Porque es fobia al interior expuesto, no a los interiores, ¿eh? No confundirse. Pues bueno, ya tengo a 2 personas más estrés por esta zona. Estupendo. Aquí una vuelta muy larga. Os voy a ahorrar el sufrimiento de volver, ¿vale? Vale, no, por suerte no me he ido ninguna emboscada ni nada por el camino. Esto me recuerda cuando grabé el DLC de la corte sangrienta, que estaba todo el rato pausando el vídeo cada 2x3 para volver por los mismos pasos. Tiempos divertidos, la verdad. Cuando grabar un solo vídeo me llevaba 4 horas. Era increíble. ¡Oh! Madre, pedazo de cañón, señora. Y no me refiero al que lleva abajo, sino el del arma. ¿Vale? Impuento solar. ¿Eso qué hace? 100% de protección y resistencia al movimiento. Vale. Pero las señoras con trabuco me preocupan, ¿eh? O sea, generalmente cuando veo un trabuco grande no me suele gustar, la verdad. Y las armas tampoco. He hecho la misma broma 2 veces seguidas, lo he hecho. ¿Por qué? Porque no tengo originalidad, pero bueno. Vale, pero esta parece una especie de señora que bufa, ¿no? Tiene 31 de vida, o sea que vamos a tener que encargarnos de ella primero, creo yo. ¿Señora o señor? Porque yo la verdad que no sé lo que es. ¿Sabéis lo que parece? Parece una especie de cíclope raro, mirad. Con las bolsas estas que cuelgan claramente no lo es. Pero no sé por qué, me parece como una especie de cíclope subdesarrollado que solo tiene 2 piernas en vez de 4, pero las tiene más gruesas. En verdad no tiene nada que ver con un cíclope, no me preguntéis por qué. Pero yo qué sé, lleva cuernos y... tiene forma rara, ¿no? Es como medio amorfo. Para mí va a ser el cíclope, ¿vale? Puede que no tenga nada que ver. Para mí va a ser el cíclope. Se va a quedar con ese nombre. Lo voy a llamar el cíclope, ya está. Me da igual que no lo sea. Vale, tú. No estás tan mal de vida, o sea que esto no va a aturdir, ¿no? No va a aturdir. Aún así tiene gran poca probabilidad de dar, o sea que pierdo el turno, es lo que hay. Gana estrés gratis. ¡Yuhu! Es lo que hay. ¿Eso qué hace? Ahora es un dibujo que hace... creo que menos 6 de esquiva me ha hecho. Este señor o señora se vuelve a bufar por todo el daño. No me gusta que me hagáis un montón de debuffos, la verdad. Pero pueden atacar, ¿no? O sea, el cañón es para atacar, no solo para revelar. O sea, el cañón no solo ilumina. Creo que también lo pueden usar para atacar, creo yo. Me parece a mí. O sea, que cuidado. Vale, tú. Vamos bien de vida, o sea, que ¿qué tal si atacas? Ah, no, es la fase de preparación, cierto. No tiene sentido. Pues entonces cura. Entonces cura el hombre de armas. Ahí está. Muy bien. Y aquí Robit va a pegar a una de las señoras con cañón. Toma. Tu cañón hará daño, pero su daga también. ¿Qué te parece? Y de hecho vamos a matar a alguien. Matamos al cíclope. Matamos al cíclope. Vale. Muerte por risa. Y por veneno, que también cuenta. Pero bueno, eso de pequeños detalles. Vale, ahí ha usado el cañón la señora. Como me temía, hace un poco de pumpa a su cañón. Es lo que hay. Pero no tanta como esperaba, la verdad. Recordad que el tamaño no es lo más importante, sino cómo saber usarlo. Y esa señora claramente no sabía. Mira, esta sabe aún menos. Tendrá un cañón grande, pero no sabe usarlo. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos, yo sí sé usar mi maza. Vale, voy a parar ya. Ya voy a parar, en serio. Está bien la gente de vida, no hace falta que curemos, ¿no? El cíclope se muere solo. Sí, se muere solo, entonces pues le vamos a pegar a la señora del cañón. Toma, esto es un arma de fuego de verdad, señora. Esto sí que pega a distancia. Y además es más largo. El mosquete de esta señora es más largo que el cañón de esta. Puede que uno sea más grueso y más grande, pero el otro es más refinado y largo.
He dicho que iba a parar, lo siento. A veces soy incapaz de controlarme, lo siento. Es lo que hay. Bueno, le pego a la señora. Le he aturdido, le he aturdido. Bien hecho. Y tú vuelves a ganar viales porque te los has gastado. Aún así ha sido rentable gastárselos. La verdad que si empiezas el combate con un vial, con los viales cargados, es súper cómodo, la verdad. Aquí podría pegar o curar. Creo que voy a pegar para cargarme esta persona. Señora. Aunque igualmente estaba aturdida, o sea que creo que realmente podría haberla rematado en el turno siguiente porque no iba a actuar, pero bueno, da igual. Aquí de hecho, en vez de pegar, vas a pegarle un cadáver para curarte, porque ya no me interesa que bajes de vida en esta pelea. Y tú sigues ganando viales. Muy bien. Esta zona te parece difícil, pero no me está costando tanto como la del vídeo anterior, ¿eh? También es verdad que este equipo que llevo no parece ser malo contra esta gente. Es que en la zona anterior fui con un equipo que justamente era muy malo en esa zona. O sea, fue mala suerte, pero bueno. Por si alguien se lo pregunta, no he buscado información de esta zona ni nada. O sea, ha sido simplemente azar. O más bien, simplemente es que no tenía muchos héroes. O sea, tenía pocos héroes disponibles que no estuviesen hasta arriba de estrés. O que no sean nivel 2. O sea que es lo que hay. Me he puesto a las puertas de la muerte. Pero bueno, al menos ha sido al héroe que me interesa que esté en las puertas de la muerte. Pero la verdad que se lo podría haber ahorrado, no voy a engañar. En fin, ganamos 3 viales. Preparamos para el siguiente combate y lo remato. Lo mismo debería haber curado al Bailet, a Rodri. Pero bueno, cosas que pasan. Esperemos que no se coma una trampa en el suelo y se muera. Seguro que no pasa. ¿Sabe? Hay un logro en Darkest Dungeon de morirse con una trampa. No lo tengo, pero esto es Black Reliquary. Aquí no te dan los logros de Darkest Dungeon. Así que juego, puedes ahorrártelo, ¿vale? Si eso me sucede alguna vez, que sea en el juego base, así por lo menos me llevo el logro, no aquí. Bueno, aquí no hay nada, sigamos. Por cierto, la de acampar, ¿qué? Amigo, ¿eso te la sabes, la de acampar? Es decir, tienes a alguien casi muerto y no vas a acampar, en serio. Bueno, vamos a hacerlo aunque sea por acampar, ¿no? Es que ya solo quedan 2 zonas, o sea... no puedo cambiar las habilidades de acampada porque no todo desbloqueadas, o sea que vamos a darle normal. Tenemos 8 de comida. Me puede aparecer otro evento de comida aleatorio, entonces vamos a usar simplemente 2 de comida y ya está, ¿vale? Que no les cura ni les hace nada, pero bueno, eso me da un poco igual. ¿Qué le pasa a Robbie? ¿Se ha enfadado, no? ¿Se ha enfadado porque no le he curado antes de acabar el combate? Tío, pero que te curas automáticamente luego, entiéndelo. Que tenía prisa, que ya llevamos bastante tiempo aquí, o sea... No es para tanto, no es para darse la vuelta. ¿Se ha enfadado también porque le he dado poca comida? Puede ser. Puede ser por eso, la verdad. A ver, la verdad que con todo el calor que debe de hacer aquí en el puto desierto, la verdad que te digan, no, comes poca comida, la verdad que está feo. ¿Puedo darte más? Mira, toma, un par más. Me tengo que quedar con 4 por si sale un evento, o sea que ahora sí que no hay más. Vale, ¿qué puedo ponerme? Esto me da un 15% de protección y daño, eso está guay. Esto me da cura 25 de estrés y recibe menos de estrés durante 4 batallas, eso también está guay. La verdad. Esto me da resistencia a al veneno y al sangrado, pero recibe más estrés. No, gracias. Y tú puedes ganar daño, pero es que a ti te llevo de healer, entonces me da un poco igual. Vale, pues lo que vamos a hacer es que se buffe el hombre de armas, porque es el único que puede. Esto, señor, que pierda estrés. Y tú pierdes también estrés, ¿vale? Y con los puntos que me quedan, pues... Tú también tienes que perder estrés, ¿eh? Pero tú no llevas... Sí que llevas COVID, ahí está. Bien. Y me quedan 2 puntos. ¿En qué los quiero usar? Podría usarlos en curar, ¿sabes? 15% de vida, toma. Ahí está. Ya está, perfecto. Acampamos. Muy bien. Y seguimos. Está hambriento este señor. Zarkase ha dicho que está hambriento. Ups. Igualmente creo que se refiere a hambre de consumir almas enemigas, ¿eh? Porque creo que le va ese rollo. Creo que no es hambre de comida normal. Y de nuevo, la comida que nos queda, hay que dejarla. Uy, hablando de trampas, antes lo he dicho. Menos mal que no se le han puesto antes a Robbie. La verdad que habría sido muy gracioso que se hubiese muerto con eso. No habría hecho ni puta gracia, pero por otra parte habría sido gracioso, la verdad. Mórbidamente gracioso, pero gracioso al fin y al cabo. En fin, penúltima sala. Uy, ¿eso qué es? ¿Qué coño es ese bicho? No lo sé, pero por suerte no estamos luchando contra él. Nuestros enemigos son los de aquí delante. Eso es una... Es literalmente una rebelde. Mirad, literalmente se llama Helios, que es el nombre de la rebelde en inglés. Ojito. O sea que vamos a jugar contra un héroe, ¿eh? Interesante. Vale, ¿sabéis lo que me apetece ahora? La próxima vez que venga a esta zona a traer una rebelde yo también. O una diabla, que en este juego es diabla. Es que
Ya lo he dicho alguna vez, pero en el Dark Dungeon 2 le llaman rebelde, no sé por qué. Me apetece traer una solo para pegarle a otra rebelde con ella, otra diabla. Vale, tú estás bajo de vida, pero no voy a curarte. Vamos a pegarle a este tipo, que molesta mucho. Bueno, lo de pegarle no he podido, pero es lo que hay. Ya sabes que en la ronda de preparación es difícil. Tú también tienes que esperar toda la ronda de preparación. Vas a bajarle el daño a todos. Aquí creo que sí que me interesa. Ahí está, le pongo un debuffo que le baja el daño. Muy bien. Ese señor o señora se bufa. Sigo sin saber lo que es, la verdad. Se lo preguntaría, pero es que no parece tener cara de buenos amigos, la verdad. Algo me dice que no le interesa hablar mucho, entonces pues pasando. Y tú... A ver, estamos bajos de vida. De hecho, ¿cómo estamos tan bajos de vida? Ah, claro, porque al acampar no he recuperado vida. Y claro, es la fase de preparación, o sea que no tiene sentido pegar. Pues cura a tú mismo. Cúrate tú mismo. 12 curación, buena, me gusta. La has curado bastante, la verdad. Ya ahí está la llena con su ataque giratorio. Sigue encantándome, la verdad. ¿Habéis visto? Por cierto, ¿habéis visto el mensaje de la puerta de la muerte? ¿Habéis visto que ha aparecido todo en lila? Eso lo dije ayer. No quiero entrar en detalles, pero cuando pones el código este de color del nombre... Bueno, no quiero entrar en detalles, pero lo voy a explicar. Da igual, os vais a comer la explicación con patatas. Cuando pones el código este de color, ¿vale? Le tienes que poner delante como una etiqueta, ¿vale? De código, y luego otra para cerrarla. Entonces, este nombre está bien puesto. Entonces, cuando sale el nombre de este señor, en teoría no debería buguearse y solo su nombre debería aparecer en color. Pero este nombre, el código de color de este, en realidad no es un código de color, es un código de color incorrecto, ¿vale? Este color aparece porque no he puesto un código de color correcto. Entonces como que se buguea y aparece por defecto este color. Lo malo de eso es que entonces no puedo cerrarlo, ¿vale? Entonces, técnicamente el string de que le he dicho, el comando de que... El string no, el comando de que le he dicho de que se cierre el color no se pone, y entonces por eso ha aparecido creo que toda la oración antes en este color. Porque la toma toda como con el código de color. Es un poco raro, pero como que interactúa con el código del juego, ¿vale? Una cosa que es una curiosidad, pero a la vez está muy guapa, la verdad. A mí me fascina saberlo. Y me acabo de dar cuenta, pero bueno. En fin, podría que curar a todo el mundo o pegarle a un enemigo. Yo creo que mejor le pegamos a un enemigo, ¿no? Va a ser mejor. A la hiena, que el ataque giratorio está muy guay verlo, pero estate quieto, anda. No la he matado, pero le he aturdido. O sea que por lo menos me la puedo quitar en el siguiente turno. De hecho, voy a dejar, ahora que actúe... O sea, voy a dejarle en el siguiente turno, ¿vale? Porque ya ha actuado la hiena, voy a dejar en el siguiente turno que actúe. Y así no tengo que perder un turno matándola, al menos ahora mismo. Aunque lleva 16 de velocidad, en verdad debería de rematarla, ¿eh? Porque si no va a actuar en el siguiente turno. Ya, la mato. Si lleva 16 de velocidad, va a pegarme sí o sí. Antes de que pueda matarla, o sea que nada. Vale, aquí podría usar el ataque fuerte, pero me compensa, es que ya hay solo 3 enemigos. Quiero gastar los viales en este combate. Pero a la vez solo queda otra sala, podría perfectamente no haber ningún combate. Y puedo ganar los viales mientras que matamos al resto de enemigos. Creo que los voy a usar. Los voy a usar en este tipo, que como digo, luego gana esquiva y no sé qué, y me molesta mucho. Fuera de aquí. Venga, hombre. Hombre o mujer, no sé lo que eres. Ha resistido el sangrado del hijo puta, pero el veneno se lo come. Bien. Recibe 8 de daño durante un turno, o sea que no se va a morir solo con el veneno. O sea que le tengo que pegar otra vez. Tengo tentación de pegarle, en vez de curarme. Es que me han hecho daño y me han puesto de mala hostia que me hayan pegado. ¡Hala! A casa. Muy bien. Pues ahora, tú podrías curarte, pero venga, ahora mismo sin curarte, a ver si aturdes al enemigo. ¿Lo he aturdido? La he aturdido, perfecto, bien hecho. Así ha perdido el turno, guay. Este señor me sigue lanzando la guillotina. Se cree francés o algo, Estate quieto, por favor. Además, eso no es una guillotina. ¿Por qué se llama guillotina ese ataque? En fin, yo voy a seguir ganando viales, supongo. Podría bajar el daño a esta señora o pegarle a este otro. Le voy a pegar a este otro, que me molesta más, la verdad. No se está quietecito y me está molestando bastante. Voy a proteger a nuestra healer, la mosquetera, que la pobre ha visto días mejores, la verdad. Y vas a curar. Estaba tentado de volver a atacar, pero necesito que cure, porque es la única que puede curar de forma estable. Este señor también puede curar, pero tienen que bajarlo a 0 de vida. Y perfectamente pueden ignorarlo y matar al resto de sus compañeros. Entonces, pues nada. Como aquí ya no puedo aturdirle de nuevo a esta señora, lo que voy a hacer es el ataque que le da, ¿vale? Porque el otro ataque ya pierde valor al no poder aturdir al enemigo. Entonces, pues hago eso y ya está. Y aquí, como este enemigo no lo voy a matar con este ataque solo, voy a usar este otro ataque, ¿vale? Para bajarle el daño a esta señora. Y así, pues que me haga menos daño. Como tiene sentido. Bueno, a ver,
En verdad ha sido una tontería porque la voy a matar ahora. Bueno, cosas que pasan. El francés sigue lanzándome guillotinas, esta vez por lo menos está menos afilada. Se ve que ya no es... Ha perdido parte de la nacionalidad francesa y la guillotina estaba tan fuerte como antes. Me alegra, la verdad. Aquí le tengo que pegar un cadáver, pues cúrate. Técnicamente no debería curarle tanto porque Robin ya tiene mucha vida, o sea que estoy perdiendo el tiempo, pero bueno. Ahora casi que gane otro vial. Y además quita un cadáver, creo. No, me ha quedado a nada. Quítame este, anda. Vale, el otro debería de irse solo, creo yo. Debería de castarse. Y este señor barra señora se ha bufado otra vez. Vaya por Dios. Debería de curar, ¿no? Va, sigue curando, sigue curando. No sea que luego haya otro combate. Vamos a ir sobre seguro. No vamos a hacer ansias. Vamos sobre seguro y ya está. Le pegamos a este. Es una señora, creo, ¿eh? El grito que ha hecho es de señora, creo. Pero no se ha aturdido. Es una señora con la cabeza muy dura. Pero sigue siendo una señora. Aún así, mira, le voy a derretir. Derretirte, señora. No ha querido. ¡Au! Al menos le has pegado a la persona correcta, la verdad. Te podría rematar, pero ¿sabes qué? Voy a seguir curando. Jódete. Alargaré tu sufrimiento. Pero no por mucho tiempo. A casita. Muy bien. Perfecto. ¿Qué me das? Sal. Ya hemos acabado. Vale, pero quiero saber qué es esto. Nos vamos a ir ya, pero quiero saber qué es esto. Sandworm, o sea, dragón de arena derrotado. Este Worm es un trofeo de un Wildlander. Supongo que será una tribu tribal de aquí o algo. Ahora, o sea, es un trofeo. Es un Worm de arena, o sea, es un dragón de estos que no tienen alas. Pasa que no juego, no quiero ir a la siguiente destinación, solo, o sea, el siguiente destino, solo quiero verlo. No tiene mucha pinta de ser un dragón ahora mismo, pero es un dragón, ¿vale? Bueno, no es un dragón como tal, es una especie de dragón. Pero quizás hay algo dentro de él. ¿Y no lo quieres abrir con una pala o algo? Ha puesto que restos humanos han salido del Worm y se ha traumatizado este señor. ¿Y qué esperabas que hubiese dentro? ¡Flores! Es un puto Worm. O sea, ¿qué esperas que se coma, gilipollas? En fin, yo con esta gente no puedo haber, de verdad. No ha pasado nada. ¿Qué nos llevamos? Ha sido largo esto, esta zona es larga de cojones. Pero por lo menos ha salido bien. Algo es algo. Recordad, por cierto, que esto es una misión corta. O sea, no es una mediana. Imaginaos una misión mediana aquí. 2 horas para hacerla. Probablemente. Además, lo peor es que ni siquiera de broma. Probablemente 2 horas. Al menos nos hemos llevado muchos suministros, mucho dinero. Y esta vez no hemos subido. Y me he llevado un artefacto que me puede venir bastante bien. O sea, que guay. Y me vas a dar... Infirme. O sea, no sé cómo traducir esto. ¿Qué es lo contrario de firme en español? ¿O en castellano? No lo sé. Pero recibe un 20% menos de curación. De los peores rasgos que podría ganar este señor. El kit de este señor se basa en bajar de vida y curarse. Pero juego, tú me estás jodiendo. ¿De verdad me voy a tener que gastar el dinero? Sí. Bueno, y este, al empezar el turno, se cura... Bueno, hay un 5% de curación de que se cura un 10 de estrés. Eso está bien, la verdad. Eso está guay. En fin, uno de cal y uno de arena, supongo. Más de arena, la verdad, teniendo en cuenta que hemos venido del desierto. Pero bueno, ¿esto qué es? Bout, no sé qué es Bout. Hora de usar el traductor. Es literalmente combate o encuentro, o sea, combate de exhibición. ¿Vale? Un combate que todos hemos esperado ver. La señora con grandes sandías y un cruzado normal. Ok. Los otros competidores tienen que esperar hasta que el evento haya concluido, ¿vale? No se puede ir al Fighting Pit, que es como... Sí, al ring, básicamente, de pelea. Que es... Vale. Ese evento de que nos han cerrado esto, básicamente, la galería. Y mirad, ahí está el evento. Esto me gusta mucho, esto debería estar en el juego base, ¿vale? Que con algunos eventos que aparecen te cambian el mapa. Mirad, aquí aparece la animación. Pero en el juego base es solo un PNG, o sea, es solo una imagen. Aquí es una animación, que eso está más guay. Está bien saberlo, la verdad, está bien saberlo. Pero bueno, básicamente esto está cerrado y no puedes entrar. Bueno, está cerrado solo este, pero en los otros, ¿qué me hacen? Ah, los otros son gratis. Vale. Hombre, no me gusta apostar. Pero si es gratis... Además puedo hacer una cosa. Puedo hacer una cosa que es simplemente entrar a apostar. Y como ahora mismo tengo pocos avalorios, simplemente a cada uno le pongo uno, ¿vale? Cuando entre en la siguiente expedición a cada héroe le pongo uno, incluyendo a los que estén aquí en el poblado y ya está. Y así no me pueden perder ningún avalorio. 300 de IQ, 300 de IQ. Vale, pues vamos a hacerlo. ¿Quién quiere apostar? ¿Milanesa o Albert?
En verdad, milanesa tiene más sentido que entre a comer, ¿no? O sea, una cerveza con milanesa o algo así, yo qué sé. ¿Va bien la cerveza con milanesa? La verdad que no lo sé. No bebo cerveza, lo siento, pero bueno. Que lo averigüe él. Ya está. Y Albert, pues mira, tú... ¿Te interesa apostar? Necesitas ámbar. O sea, tú solo quieres entrar al ámbar. ¿Por qué? Es adicto al ten. O sea, solo quiere gastarme ámbar. Quiere gastarme 3 de ámbar. Te insultaría. Pero tiene el nombre, por lo cual no lo voy a hacer. Pero me parece muy feo, sinceramente. Me parece muy feo que me gasten los pocos recursos que tenemos. Pero lo vamos a hacer. Tenemos que usarlo, ¿vale? Es un ocultista, además es bastante útil con esta habilidad. Con la maldición de ámbar. La verdad que tiene sentido que alguien que pone maldición de ámbar sea un adicto al ámbar. La verdad que en verdad tiene sentido. O sea, lore del personaje, señores. Tiene sentido, va acorde al lore. Pero bueno. ¿Quién más quiere perder estrés? Me comentan por aquí que tú quieres apostar, ¿no? En verdad, le pega más a esta señora apostar, ¿no? Pero es que este señor lleva más estrés. El hombre de armas también, pero es que el hombre de armas está duplicado, entonces que se aguante, creo yo. Bojon, que además llevas un nombre divertido. Métete aquí. Hora de hacer profit, o sea, una ganancia. Bueno, veremos si no nos pierdes dinero. Mientras que no me pierdas un valor, yo estoy contento. En fin, esa gente que entra a lo suyo. Y vamos nosotros. Mientras, ¿hay algo que hacer? Sí, gastar los recursos que hemos ganado. Primero de todo, el ferry. ¿Quién ha venido nuevo? Tenemos aquí a un bufón, ¿vale? Otra diabla. Otra rebelde barra diabla. La vamos a poner porque ahora mismo necesito todos los héroes que pueda conseguir. Pero no quiero tener muchos duplicados, pero bueno. Una saltatumbas que antes la he mencionado y sí que está en el mod. Perfecto. Esta sabemos que en el desierto no es muy buena porque la esquiva es necesaria para esta señora, ¿vale? Entonces sin esquiva pierde bastante, pero bueno. Hace un 10% más de daño con habilidades a melee. Y... recibe el 50% más... o sea, se cura un 50% más de estrés en trabajando, ¿vale? Con la pala. Tiene sentido ya que esta señora lleva una pala, o sea, que le sabe a la pala, ¿sabéis? Mirad, además aquí, literalmente lleva una pala, es la señora, le sabe realmente a la pala, sabe lo que es trabajar, pero es histérica, eso no es bueno. A ver, yo soy histérico, ¿sabes? O sea, yo ya sobrereacciono a veces, o sea, que no necesitamos otro en el equipo. Solo puede haber una escoria humana en este equipo, y soy yo, o sea que cuidado, señora. No tienes que perder estrés. Entonces, no te pongo, aunque se te dé muy bien trabajar, como no vas a perder estrés, no lo vas a hacer. Pero vamos a poner, por ejemplo, a alguien que quiera perder estrés. Casi le hemos usado 2 veces seguidas. Le damos un descanso... No quiere. No quiere trabajar. Zarkasi, eres demasiado inteligente, ¿eh? No te gusta lo de trabajar. ¿Por qué no te gusta? Eso es lo primero. ¿Por qué no te gusta? ¿Lo vimos algo de esta clase? ¿Puede ser algo de esta clase? Espérate. Ah, mira, lo pone aquí, cierto. Restricciones de habilidades. Lo han echado, o sea, está restringido de entrar en la refinería de ámbar y el intercambio de tecnología. O sea, que literalmente no puede entrar. ¿Qué hiciste, Zarkasi? ¿Qué hiciste para que no puedas entrar aquí? No lo sé, pero no quiere trabajar. Zarkasi no le sabe a la pala. Es lo que hay. Pues entonces... es que este es duplicado. Es que este me da igual que no usarlo ahora, ¿sabes? Porque ya tenemos otro. Aunque también está inoperativo. Pero es que este tampoco lo voy a poder usar. Y los otros no tienen mucho estrés. Pues... voy a poner a esta señora aquí. Venga, a conseguir tecnología antigua, que esta le sabe al intercambio de esas cosas, ¿no? Y vamos a poner a Dufour, buen nombre, la verdad, aquí. Muy bien, ahí, a trabajar. Dale, dale. Deja el escudo y coge la pala, amigo. Muy bien, tengo que acordarme antes de entrar en la siguiente expedición de poner todo esto a alguien para que no me lo pierda. ¿Dónde está el nombre gracioso? Bojon, que no me pierda Bojon, ninguna Valorio. Y antes de acabar, sé que me enrollo mucho, pero antes de acabar, podemos mejorar algo. Ah, es verdad, también estabas tú. Barkentin, bonito nombre, ven aquí, anda. Tienes razón, amigo Flameseeker, tienes razón. Ese quien habla es el piloto que se llama Flameseeker, tiene mucha razón. Y también tengo razón yo cuando digo que voy a incrementar esto al 24, la capacidad. Perfecto. No sé si era necesario incrementar eso, tal vez habría sido más rentable incrementar el número de héroes que me dan a 4 por semana, porque ahora mismo así podría usar uno nuevo cada semana. Pero es que igualmente voy a llegar al máximo enseguida, ¿no? Realmente esto es menos valioso. Si no pierdes héroes todas las semanas, es más valioso aumentar simplemente el tamaño del roster, de la formación, que incrementar el número de héroes que te dan cada semana, la verdad. Pero bueno. Algo más. Esto, la forja. Esto puede ser interesante mejorarla. Podría bajar el coste, pero prefiero desbloquear mejoras, ¿no? Es más importante desbloquear las primeras mejoras que bajarle el coste.
Entonces por ahora no lo voy a hacer. Y aquí sí que podría bajarle el coste. Aquí sí que lo voy a hacer porque, primero, la siguiente mejora cuesta mucho. Y además, al rango 3, para eso creo que tienen que ser héroes de al menos nivel 3 de resolución. Y los de nivel 3 ya solo pueden ir a misiones de nivel intermedio. Y como he dicho antes, no vamos a ir a misiones de nivel intermedio hasta que conozcamos bastante bien las zonas. O sea que sí que voy a comprar esto. Perfecto, es un 10% menos, que nos puede venir bien. Algo más que mejorar, esto no lo voy a mejorar por ahora. Entramos al mercado negro solo para verlo, aunque no podemos comprar nada. Es que es bonito, la verdad. Mira, esto es un mono. Es un puto mono con ámbar, ¿qué cojones? Qué guapo. Y la cabeza como de un dragón. En verdad están súper guapos los avalorios, Están muy chulos. Bueno, unos más que otros, pero están bastante guay. Están bien, la verdad. Pero bueno, algo más que mejorar antes de que me vaya. Aquí. Debería de ampliar el espacio de esto, ¿sabes? Debería ampliar el espacio de esta gente. Mira, ahí está. Para poder trabajar más. ¿Alguien más quiere usar la pala? Framan, te veo un poco nervioso. ¿Quieres usarla tú? Este en verdad no debería llamársele por su nombre porque técnicamente no es el nombre de nadie, o sea que... Señor desconocido, señor cruzado, use la pala. Muy bien, ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí. Vídeo largo, la verdad, pero bueno. Ha sido un gran éxito, hemos conseguido un montón de recursos, hemos conseguido un avalorio que tiene buena pinta. Hemos aprendido a usar un poco mejor a Exer, a Zarkasi, ¿vale? A la clase de Exer. O sea que bien. La clave estaba simplemente en usarlo a DPS y no a soporte, o al contrario, usarlo solo a DPS básicamente, o llevar esta habilidad o esta, ya está. No ambas. Porque si no, es que si no te limita demasiado el resto de habilidades, ¿sabes? Y ya está, eso es la clave del personaje. Y Robit, el Bailet, pues bueno, hemos visto parte de su kit, pero hay otras habilidades que no hemos visto. Entonces, puede que el otro día lo usemos en la retaguardia en vez de en la vanguardia, ¿vale? En la parte de atrás, y usemos estas habilidades. Por ahora, va a ser que no. Por hoy hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo, aunque haya sido bastante largo. Espero que os hayas hecho interesante al menos. De nuevo, los primeros... Lo he dicho muchas veces, pero los primeros vídeos van a ser así, lentos, ¿vale? Y tediosos. Porque hay mucho que aprender. Y si voy a lo loco, pues se me van a morir los héroes. Y la verdad que no quiero eso. Entonces, aquí, cuanto más lento, en realidad vamos más rápido, ¿vale? Jugaremos lento, pero avanzaremos más rápido. ¿Tiene sentido eso? Tal vez sí, tal vez no. En cualquier caso, os dejaré con la duda porque yo me voy. Adiós.